Bueno, cortita y feliz, hermano. ¿Eh? Bueno, Andrés, te dejo el Dale, lugar a vos. muchas gracias, Chelo. Muchas gracias, Raquel. También muy lindo verte con el bajo y con el guitarrista. Bueno, ¿oremos? Te damos gracias, nuestro amado Señor, por este nuevo día y esta nueva oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder meditar en estos temas, en el hacernos y responder preguntas. Señor, no queremos cometer el error de poner palabras humanas en todo esto, sino que queremos que sea tu palabra quien nos hable y que las respuestas podamos encontrarlas en la Biblia, Señor, y podamos aplicarlas a nuestras vidas y aprenderlas para poder explicarlas también. Guíanos con tu Santo Espíritu, ayúdanos, Señor, a encontrar tu voluntad en todo esto, que podamos también encontrar a Cristo y su voluntad para nuestras vidas. En tus manos nos ponemos, rogando tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo me doy cuenta cuando está bien internet, porque por el tiempo que hay entre el amén y que se abren los ojos. Y hoy hubo mucho tiempo, así que se ve que no están dando muy bien que digamos internet. Igual que cuando digo un chiste y se ríen. Eh, ¿Ven? Hay veces que me quedo esperando horas y no pasa nada, pero hay veces que digo el chiste y a los 20 segundos llegan las risas. Bueno, vamos a tratar Bueno, de que pero tenés que decir un chiste bueno para que nos riamos. sí. Menos mal que tu ¿Ves? papá, ¿eh? Con vos se ríen en el acto, ¿qué pasa? Bueno, vamos a las preguntas nomás. Si quieren que hagamos una ronda de chistes, yo tengo ahí a mi amigo que no se va a achicar, ¿eh? Bueno, no, vamos a lo importante. Mirá los auriculares de Ramón, eso es lo importante, ¿ves? Importantes auriculares. Eh, ¿Se acuerdan cuál era la primera pregunta que íbamos a analizar hoy? Ahí estoy cerrando un poco de ventanas en mi computadora porque tengo muchas cosas abiertas y se me hace difícil ir buscando todo. Listo. ¿Se acuerda alguien la pregunta o no? ¿O la tengo que decir? ¿Debo confesarme con un sacerdote? Ah, bien. La pregunta número 7 había quedado. Sí. Según la Biblia. No, no vamos a poner según las personas. Según la Biblia. ¿Debo confesarme con un sacerdote? ¿Qué podemos decir a esto? Primera Timoteo 2:5. ¿Qué dice doña Elisa? Espérate porque no me acuerdo de memoria. Bien, bien. Porque hay, decía, ¿no? Ah, porque hay un... Sí. Confiesa a tu padre que está en secreto y Dios que ve en los secretos te recompensará en público. Es un texto que se repite 2 veces y uno de ellos es para la confesión. Porque Bien, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. perfecto. Primero tenemos esto, que nos dice, entonces la respuesta, ¿cuál sería, según ese versículo, doña Elisa, cuál sería la respuesta a la pregunta, ¿debo confesarme con un sacerdote? Y la respuesta sería que el único que nos puede acercar al Padre es el Señor Jesucristo. Bien, Y, exacto. en Salmo 32:5 también habla de confesar. Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bien, doña Elisa. Perfecto los dos pasajes. Salmo 32:5, ¿a quién debemos confesar nuestras
ofensas, nuestros pecados, a Dios. Adiós. Y el otro, ¿quién es mediador entre nosotros y Dios? Jesucristo. Jesucristo, y nadie más. Y ese pasaje también refuta cualquier persona a la que se le pueda atribuir el ocupar un lugar de mediador, ya sea un sacerdote, ya sea un pastor, ya sea un padre con un hijo, ya sea otro al que se le atribuyen poderes de deidad como María, ¿no? Hay un solo mediador, según la Biblia, y ese mediador es Jesucristo hombre. ¿Por qué hace esa aclaración, no? Porque claro, Jesucristo muriendo en la cruz es el que medió para que tengamos libre acceso a la presencia de Dios. Entonces hoy el Padre, Dios mismo, nos escucha a nosotros cuando nosotros hablamos y no necesitamos intercesor, cosa que en el Antiguo Testamento sí hacía falta la intercesión de un sacerdote, la intercesión de un sacrificio, la intercesión de un ritual. Hoy no, hoy tenemos libre entrada al Padre, por eso se rasgó el velo del templo en dos, de arriba abajo, porque no hay más mediación. Cristo hizo todo en la cruz. No es que hoy esté Cristo haciendo ese trabajo de nosotros, de que nosotros le tengamos que orar a Jesús y que Jesús transmite nuestra oración al Padre. No, hoy nuestra oración llega directamente al Padre. ¿Por qué? Porque va mediada o a través del Espíritu Santo y por la obra o el mérito de Cristo Jesús allí en la cruz. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir al respecto? ¿Qué más tienen? ¿Algo más, doña Elisa, tenía ahí escrito? Sí, tengo escrito Primera Vamos, Juan doña Elisa. 1:9. Primera Primera Juan Juan 1:9. 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿El sacerdote? No, el Señor. Está hablando de que Exactamente. está hablando de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Exacto, viene diciendo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos pecados. Y después dice, si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso. En cambio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Exacto, bien. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados al Señor, ¿sí? Ahora, ¿de dónde piensan ustedes que viene la costumbre esta o de dónde salió el tema de confesarse ante una persona? Un amigo católico me dijo que el sacerdote era el mediador entre los hombres y Dios, porque el hombre en su calidad pecadora no podría llegar a Dios que es santo y perfecto, entonces el sacerdote hacía de intermediario. Esa fue la explicación que me dio mi amigo católico para justificar. Exacto. ¿Basados en qué? En la Biblia, obviamente, están basados en la Biblia. Pero, ¿qué pasa? Están basados con un error tremendo doctrinal que muchos hoy también están cometiendo dentro de los evangélicos, no necesariamente los católicos, de tomar el Antiguo Testamento como si fuera la ley para el cristiano. Seguir tomando las tablas puestas en piedra en vez de tomar las tablas puestas en el corazón y en la mente. Entonces muchos hoy están hablando de esto de no sé, de las bendiciones materiales, de las bendiciones terrenales. ¿Por qué? Y porque en el Antiguo Testamento lo dice. O que están tomando de usar un mediador como un sacerdote. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento lo dice. O de tomar
promesas del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel en vez de tomar lo que es para la iglesia. Entonces, en eso del desconocimiento de la Biblia es que se cometen estos errores. Entonces, claro, hacía falta una mediación. Bueno, habría que buscar uno descendiente de la tribu de Leví, ¿no? O un tatara y retatara nieto de Aarón, para que estén haciendo de intermediarios. Pero bueno, ahí se dan cuenta la importancia de estudiar la palabra de Dios en todo momento. Vos, Muniro, habías planteado este versículo clave también, que dice, de ahí de Mateo 6, que habla sobre las oraciones y que habla sobre la ofrenda y que habla sobre el ayuno, ¿no? Que dice, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. También, ¿no? Si uno quiere ser tenido en cuenta, escuchado, porque qué mejor recompensa para una confesión que el perdón, para una oración que la respuesta. Entonces, ¿cuándo nos va a recompensar el Padre? Y bueno, cuando Él vea que lo hacemos en secreto, no como lo hacían los sacerdotes y los escribas y los fariseos y los saduceos en aquel momento, que hacían todo mostrándose ostentosos, exagerados, para que todos vean y digan, uy, qué santo que es este hombre, hoy diríamos, qué cristiano que es, mirá, corbatita, Biblia bajo el brazo, peinadito a la gomina, oraciones largas, impresionantes, qué palabras elocuentes, ¿no? Todo lo que se ve en lo externo. Mirá, qué flaquito de todo el ayuno que hace. O no sé, mirá, pone un rollo de billetes en la bolsa de la ofrenda. Qué bárbaro, qué siervo de Dios. Sin embargo, eso es lo que vemos nosotros, los hombres. ¿Y qué es Dios? ¿Y qué ve Dios? Tal vez dista mucho lo que ve Dios de lo que ve el hombre, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Recompensa, gracias Muniro por traer el pasaje también, porque realmente debemos revisarnos a ver para qué nosotros estamos orando, para quién estamos orando, para quién estamos ofrendando, para quién estamos trabajando, si para Dios o para los hombres. Uf, qué pregunta, ¿no? ¿A quién queremos agradar? Parte de esto lo vimos el domingo, en la reunión del domingo. ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Qué lindo sería un paquete completo, ¿no? Que uno agrade a Dios y a los hombres. Sería a lo que uno tiene que apuntar, ¿no? Ojo, no le estoy diciendo que el que ora largo esté pecando o el que ofrenda con un rollito de billete esté pecando, ¿no? Simplemente quiero decir que nosotros las personas no sabemos qué está haciendo, pero Dios sí, y a eso tenemos que ir y a eso tenemos que apuntar. ¿Tiene otro versículo ahí, doña Elisa? Con respecto a quién tenemos que confesar, no. 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 Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún otro aporte? No se quede con la gana de aportar. Es importante recordar de que el único que tiene poder y capacidad para perdonar pecados es solamente Dios. Y esa capacidad y ese poder no le ha sido delegado a nadie. Él no delega la capacidad de perdonar pecados a nadie. Es solamente un atributo divino, se podría decir. Y debemos recordar también de que todo pecado es ofensa a Dios. Por lo tanto, es Dios el ofendido quien tiene que perdonar, ¿no es cierto? Y Dios muestra su gracia y su misericordia precisamente en que Él perdona. O sea, a pesar de que ha sido ofendido y es permanentemente ofendido por nuestros pecados y los pecados de la humanidad, Él perdona y esa es parte de su gracia y su amor para con nosotros. El Señor Jesús cumple la función precisamente de haber pagado
como el Cristo, el Mesías, el Salvador, pagado el precio de nuestros pecados, de nuestras ofensas. Es por eso que ahora existe un perdón posible, porque a través del sacrificio del Señor Jesús se ha abierto todas las posibilidades de que nuestros pecados sean perdonados. Pero solamente supuesto si hay arrepentimiento, que esto es importante tener en cuenta también. Que solamente Dios puede perdonar pecados porque solamente Dios puede ver el corazón y ver si esa persona que dice que está arrepentida verdaderamente lo está. Porque puede ver su corazón y es muy distinto de una persona que dice voy a confesar mi pecado. El sacerdote ignora si realmente esa persona está arrepentida o no está arrepentida o por qué lo hace, ¿no es cierto? Entonces esas cosas hablan bien a la clara de que solamente Dios puede perdonar pecados. Es clave el versículo que planteó doña Elisa de 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Yo me imagino algo así. Permítanme jugar un ratito. Yo me imagino esto, miren. Pecado 1, pecado 2, pecado 3, pecado 4, ¿no? Entonces, podemos poner acá algo así, miren. ¿Dónde está? Acá, así. Permítanme imaginar un poquito, ¿no? No significa que sea así. Entonces nosotros agarramos y decimos, Señor, basados en este 1 Juan 1:9, ¿no? 1:9, si confesamos nuestro pecado. Y le decimos, Señor, mentí. Entonces el Señor dice, listo, perdonado. Señor, robé, bueno, perdonado. Cometí adulterio, perdonado, ¿no? Qué importante que es la confesión y qué importante que es el reconocer los pecados. Y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el Señor ve que nuestro corazón es honesto y es sincero, hay un genuino arrepentimiento, el Señor nos perdona y no solo de esos pecados que en ese momento recordamos, sino de todo pecado. Pero qué lindo que es que salga la verdadera confesión. Y, como bien decía Sergio recién, Dios nada más es el que puede perdonar pecado. Bueno, ¿quieren que veamos el videito? Después seguimos charlando. No era este. Ah, sí, era ahí, pero acá. Ahí está. Algunas iglesias practican la confesión de pecados con un sacerdote, pero ¿qué dice la Biblia acerca de estas cosas? Exploremos con el Dr. Jorge Salazar la respuesta a esta interesante pregunta. En primer lugar, la Biblia claramente enseña que solamente Dios puede perdonar los pecados, de manera que la confesión de los pecados para perdón debe ser única y exclusivamente hacia Dios. Nadie más puede perdonar nuestros pecados. Esto fue claro cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico que los amigos llevaron delante de él en Lucas 5. Cuando el Señor le perdona los pecados, los líderes religiosos inmediatamente arremeten que solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús demuestra que Él es Dios, sanando al paralítico y perdonándole sus pecados. Habiendo dicho esto, también debo aclarar que la Biblia nos invita a confesarnos los unos con los otros, pero es para perdón de pecados, sino una confesión para exhortación, para reprensión y para ayuda en el camino a la santidad.
Es una manera de rendirnos cuentas los unos a los otros. En todo caso, la instrucción es de confesarnos los unos con los otros y no exclusivamente con un sacerdote. La idea de la confesión con un sacerdote era ajena a la Iglesia del Nuevo Testamento. Se hizo popular cientos de años después de la era apostólica. El único que ha pagado el precio por nuestro pecado es Jesucristo. El único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo. Ningún hombre, por santo o espiritual que sea, puede perdonar nuestros pecados. Que Dios te bendiga. Él hace la aclaración justamente de esto que no mencionamos recién, de que la Biblia dice que nosotros debemos confesarnos unos con otros, pero claro, como él hace referencia ahí, no es para perdón de pecados, sino que es justamente esto para reprensión, corrección, ayuda, enseñanza, ¿no? Enseñanza también, porque por ahí uno puede decirle a alguien, mira, yo cometí este pecado y Dios me perdonó, Dios me limpió, me ayudó a salir de esta forma. Entonces, de esa forma también nosotros estamos ayudando a otra persona que por ahí está luchando también, como en un momento lo hicimos nosotros. No sé si se entiende. Dios toma en cuenta nuestra confesión, o sea, para Dios el confesar nuestro pecado es importante, por el hecho de la salvación primeramente, en cuestión primaria, es el hecho de confesarle al Señor nuestro pecado. Ahí estaba leyendo Romanos 10:10 y dice, pero antes dice, el Señor dice, todo aquel que confiese que el Jesucristo es el Señor será salvo, ¿no? Dice otro pasaje. Pero acá dice que, pues con la boca, con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Esa es digamos, la confesión primaria. Y después, yo quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces nosotros tenemos una vida de oración, pero no de confesión. Y lo primero que tuvimos que hacer para acercarnos al Señor fue confesar nuestros pecados. Cosa que después que empezamos a caminar con el Señor muchas veces no lo hacemos. Entonces es importante para Dios la confesión. Hay una confesión que es emocional a veces. Ustedes van a notar esto cuando una persona se entrega al Señor de verdad y cuando una persona se entrega al Señor emocionalmente. Hay una confesión que Dios mira al corazón, por eso aclara Romanos 10:10 acá, que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Entonces, hay en esto como una secuencia de confesión que cada uno de nosotros tenemos que hacer delante de Dios. Primero lo hicimos el día que fuimos salvos, reconociendo nuestro pecado y aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y recibiéndolo a Él como Señor y Salvador. Pero después sigue esa puerta abierta para que sigamos confesando. Y en esto yo quiero hacer énfasis, porque a veces encontramos dentro del pueblo de Dios mucha gente enferma y debilitada porque no hay confesión de pecado, porque no hay una vida de entrega, de rendición a Dios, porque tratamos muchas veces de ocultar o de aparentar algo que no existe en nuestra vida, y cuando salen los problemas a la luz, uno se da cuenta que eso uno lo vino arrastrando desde hace mucho tiempo. Solamente quería aclarar esto porque para mí es importante, si bien acá el punto era si tenemos que confesarnos con un sacerdote, es importante confesar esto con otro hermano y pedir ayuda a tiempo, porque para eso estamos. Y si no estamos para eso, no sé para qué estamos, pero no tenemos que quedarnos solos en este sentido. Claro. Sí, pero vale bien la aclaración de que no es obligatorio para salvación,
pero sí para sanidad, sí para sanidad espiritual y para sanidad física también. Santiago 5:16, el pasaje, ahí me lo pasó mi papá recién, que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero fíjense que va la oración de la mano de la confesión, y es por esto que decía Marcelo recién. Este pasaje va de la mano de este otro que lo voy a pegar ahí. Hechos 8, 22 y 23. Hechos 8, 22 y 23, miren, dice, arrepiéntete, pues, de tu maldad y ruega a Dios. ¿Ruega a quién? A Dios. ¿Sí? Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El pecado sin confesar se transforma en eso, en una hiel de amargura, en algo terriblemente amargo y en algo que nos va destruyendo por dentro, porque el pecado produce eso, el pecado nos va carcomiendo por dentro, el pecado no confesado, que va de la mano del pedido de perdón no pedido, o que va de la mano de la falta de perdón no otorgado. Tanto el perdonar como el ser perdonado, el confesar, todo eso va relacionado. Y cuando uno no lo pone en práctica, no es que baja un rayo del cielo para castigarnos o una lluvia de fuego y azufre para destruirnos. No es que Dios está esperando, no, sino que es algo que nos pasa a nosotros mismos por dentro y que nos destruye pudiéndolo solucionar. Por eso estos consejos que el Señor da ahí, ya no habla de salvación, sino que habla de bienestar, habla de una salud que nosotros podemos tener. ¿Cuándo? Cuando confesamos, cuando perdonamos, cuando oramos, cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón. El Señor nos aconseja hacer esto para estar sanos, para estar bien y no tener esta hiel amarga dentro nuestro que nos carcome y nos destruye, desde adentro hacia afuera. Y dice la Biblia, ¿no? Que el corazón alegre hermosea el rostro, pero si lo ponemos al revés, el corazón amargo nos destruye, también en la apariencia, y nos transformamos en unos odiosos ogros, chinchudos, todos amargados, arrugados, y se nota una persona alegre de una persona chinchuda o amarga. ¿Por qué? Y bueno, porque es así el diseño de Dios y tenemos forma de arreglarlo. Yo siempre les leo a los chicos en la escuela un cuento que se llama Boro Borosaurio, que era un dinosaurio que siempre estaba amargo y una vez fue a tomar agua y se vio en el reflejo del agua y se asustó de él mismo porque tenía esa cara de amargado. Y otro dinosaurio le dice, ¿y por qué no probás de sonreír? Y empezó a sonreír el dinosaurio y cambió su rostro. Algo tan simple como eso. Qué lindo sería ver al cristiano siempre alegre, que muestre lo que hay en su corazón, porque la cara también demuestra lo que hay en nuestro corazón, no solo la lengua. Bueno, miren la importancia también de confesar, ¿no? Pero marquemos la diferencia, perdón Jorge, marquemos la diferencia entre confesión para perdón y confesión para salud. Son dos cosas diferentes. Las iglesias que hacen que se confiesen las personas es justamente para el perdón. El sacerdote se toma también el atributo de perdonar, ¿sí? Se toma el atributo de perdonar. Jorge, perdón. Lo que pasa es que en la Biblia muchas veces se toma un texto y se lo toma solamente y no se toma el contexto. Hay un texto mal interpretado, y esto lo hablo porque cada vez que se tocaba el tema, cuando participaba de la Iglesia Católica, es ese que dice que le dice el Señor a Pedro, todo lo que tú desates en la tierra será desatado y todo lo que perdones en la tierra será perdonado en los cielos. Claro,
si lo leemos así, nada más que esas dos frases, dice una cosa distinta a lo que tiene el contexto. Entonces, muchas veces se nos enseña, o se nos enseñaban a nosotros, textos mal explicados y que a la luz de la Biblia no era así. Por eso hay que tratar de las dudas, sacárselas y estudiar la Biblia y preguntar y conocer usos y costumbres de esa edad cuando fue escrita la Biblia. Tal cual. Es así. La Biblia explica la Biblia. No se puede hacer una doctrina de un solo versículo. Si uno encuentra un solo tema, un solo versículo, no podemos hacer doctrina de ese solo versículo, porque puede estar mal interpretado, porque puede estar sacado de contexto, por mil cosas. Si uno tiene un pensamiento que se opone de un versículo, que se opone al resto de la Biblia, o que no es afirmado en otro lugar de la Biblia, entonces lo estamos haciendo mal. Tristemente, como dice Jorge recién, se hacen doctrinas de un solo versículo mal interpretado y bueno, así salen las religiones y las sectas. Si no, seríamos una sola religión, si se interpretara todo correctamente. Hay otro texto que dice que el que no confiesa su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta hallará misericordia. Y a veces ese es uno de los motivos por los cuales empieza a endurecerse el corazón del creyente, por no confesar nuestros pecados. ¿Mm? Si vos querés notar cuándo te desvías, es cuando vos dejás de confesar lo que hiciste mal. O sea, ese es el primer paso que uno da para alejarse del Señor. Dejar de ponerte a cuenta con Dios. Y obviamente pedir perdón a los que ofendiste, lastimaste o dañaste. Porque no es solamente pedirle perdón a Dios. Perfecto. Algo gracioso que me pasó a mí fue cuando recién empecé a leer la Biblia y a estudiarla, a curiosear y a contradecirme con lo que me habían hecho creer a mí. Fue con un amigo, Víctor Martín, de la Iglesia Bautista. Y un día voy y le digo, Víctor, le digo, lo que no entiendo es el pasaje donde dice que José no la conocía a María. Me dice, claro, dice, porque ellos estaban comprometidos un año antes y no la conoció hasta el año que era más o menos. Dice, pero ¿cómo no la conocía? Lo hubiesen presentado, le digo. María, José y María sí ya estaban conocidas. Y ahí se me largó a reír, claro. Después me explicó que el conocer de esa época es muy distinto al conocer de ahora. Por eso a veces malinterpretamos a veces algún versículo cuando lo tomamos solo un versículo. Tal cual. Bien. Vamos a... ¿Algo más para aclarar o acotar de este tema de la confesión? Si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Vamos a la siguiente? Bienvenida, Delia. Me alegro que estés conectada también y participando en este momento de la reunión. Bienvenida. Sigamos a la siguiente pregunta. La pregunta 8. ¿Es el diablo lo opuesto a Dios? ¿Vieron que se lo opone a Dios? A los dibujitos animados, ¿no? Yo fui un gran consumidor de dibujitos animados en su momento. Se lo oponía a Dios, ¿no? Como el Dios del cielo. Y se lo oponía al diablo como el Dios del infierno. O por así decirlo, el jefe del cielo y el jefe del infierno. Como una competencia y ambos poderosos y que ninguno se metía en el lugar del otro, ¿no? ¿Vieron eso? Inclusive muchos lo enseñan así. ¿Qué opinan ustedes? ¿El diablo es lo opuesto a Dios? Yo opino que definitivamente no, porque Dios es eterno. El diablo fue creado. Entonces, el supremo es Dios.
A lo mejor es lo contrario, digamos, en el obrar. Hay maldad en el diablo y hay amor en Dios, en su obrar, pero no como persona. Perfecto. ¿Alguien más? También el diablo no es omnisciente ni tampoco omnipresente, ¿m? Ni omnipotente. ¿M? Tal cual. El diablo no posee ninguno de los atributos divinos, ¿sí? Como dijo Elisa, como dice el Chelo. No, el diablo no tiene ninguno de los atributos divinos. No es omnipresente, o sea que no puede estar en todos lados a la vez. No es omnisciente, él no puede conocer todas las cosas. Y no es todopoderoso. Tiene un poder limitado. Es tan limitado el poder del diablo. Leti. Sí, quiere ser como Dios, tipo el Satanás, pero nunca podrá, no sé, está por debajo del Señor. Claro. Es un enemigo, ¿sí? Es un enemigo, pero un enemigo con el tiempo contado y con un accionar limitado. El diablo es el Dios de este mundo, el Dios con minúscula. Es el Dios de este mundo y el Dios de este siglo o de este tiempo. Es el Dios de la humanidad. Es el Dios de las naciones. En este momento es el que gobierna en el mundo. Tristemente, ¿no? Pero es así. Por eso por eso el diablo cuando lo tienta a Jesucristo le dice, ¿ves? Yo te puedo dar todo esto, todas las naciones te las puedo entregar. Y claro, Dios no busca a naciones obligadas. Dios busca personas que voluntariamente se acerquen a Él. Más vale que Dios hoy podría bajar en caballos, en carroza, con millones de ángeles alrededor, diciendo con voz atronadora, yo soy Dios, vengan, adórenme, provocando miedo, provocando pánico, así destruyendo como pueden pasar en películas. ¿Podría Dios hacer eso? Pero Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque Él quiere adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, por voluntad propia, con deseo propio. Nadie llega obligado al cielo, nadie va a entrar obligado al cielo. A la iglesia sí van muchos obligados, pero al cielo nadie va a ir obligado. Al cielo, todos los que van a estar en el cielo van a estar por voluntad propia, porque así lo decidieron, genuinamente, porque les ardía el deseo de estar en el cielo, porque no anhelaban otra cosa que estar en el cielo. Esos van a estar en el cielo. Pero otros que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, no hicimos mucho milagro, no, esos no van a estar en el cielo. Porque ellos, ¿qué anhelaban? No estar en el cielo. Anhelaban poder, anhelaban dinero, anhelaban gloria personal, sobresalir, lo mismo que el diablo. Lo mismo que quiso el diablo, ser como Dios. Qué contraste, ¿no? Bueno, sigamos respondiendo a la pregunta. ¿Qué otra cosa acotamos a esto? Hay una... Acá estamos con el Seba en el auto escuchando y el Seba me pidió permiso para decir una cosita. Escúchase. Uy, se cortó justo. Uy, no. Bueno, no te escuchamos, Seba. El Satanás escuché nomás. Está bien, Sí, ni respetando. El Satanás. Yo quería decir es de que hay un mito de que
Satanás es un ser casi tan poderoso como Dios. Por lo tanto, Satanás le trae muchos problemas y dolor de cabeza a Dios. Permanentemente hay escenas, seguramente en el Testamento recordarán, creo que hay un pasaje, Pablo, que le decía que quería hacer algo y que Satanás lo estorbó. Entonces, a primera vista, daría a entender como que Satanás, por momentos, es un ser al cual Dios no puede controlar. O sea, es un Dios, digamos, Satanás es un enemigo tan poderoso que por momentos, como en una pelea de box, ¿no es cierto? Un gran campeón sube al ring a pelear con otro que ya de entrada sabemos que va a perder. Pero claro, en el fragor de la pelea, el rival, aunque su rival es menor, le va a dar unos golpes, ¿no es cierto? Y cuando termine la pelea, el campeón va a levantar las manos, pero en la cara se le van a ver algunas marcas de los golpes que le dio su rival, aunque perdió. Bueno, a veces creen de que con Dios pasa lo mismo y no pasa así. No pasa. Satanás no puede hacer absolutamente nada contra Dios, ni torcer su voluntad. Todo lo que Satanás hace es lo que Dios le permite en la voluntad de Dios hacer o no hacer. O sea, no es un enemigo que le trae problemas a Dios. Es un enemigo al cual hasta el mismo Dios lo está usando para sus propósitos. Siempre tengo en mente el pasaje del Progreso del Peregrino, donde el personaje central, que es cristiano, va por un camino, que es el camino derecho por el cual tiene que caminar. Pero de repente se encuentra con que hay dos leones, que son lo que representa a Satanás, en alusión al pasaje que Satanás es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Entonces quiere caminar, pero ve los leones que están ahí a la orilla del camino. Pero recibe la bola y dice, no, vos camina por el camino. Fíjate bien lo que está pasando allí. Los leones están atados con cadenas y tiene un diámetro la cadena que le impide llegar hasta donde estaba el personaje que es cristiano. Mientras cristiano se mantuviera en el camino, el cristiano podía tranquilamente pasar por el medio de los leones y los leones no le podían hacer nada. Podía tirar los zarpazos, podía incluso, yo siempre digo, cristiano podía sentir hasta el aliento de la fauce del león, lo podía sentir ahí cerquita, pero más de eso no podía hacer. ¿Por qué? Porque estaba atado con una cadena y esa cadena era que Dios la tenía sostenido. Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permite hacer. Pues eso es un enemigo, es cierto, es un enemigo, pero no es ni cerca tan poderoso como Dios, y yo me atrevo a decir que no le trae ningún problema a Dios, no lo molesta para nada en todos los propósitos que Él quiere hacer. Tal cual. ¿Qué más podemos decir al respecto? Es bueno identificar a Satanás en la historia bíblica también. Haciendo mención a lo que decía Sergio, me acuerdo de los sátrapas, que, digamos, levantaron contienda contra Daniel y fue echado en el foso de los leones. ¿Se recuerdan ahí? Y después terminan ellos en el foso de los leones despedazados. Pero toda la movida anterior a todo eso, toda la estrategia que levantaron estas personas para ir en contra del testimonio de Daniel, es obra del enemigo. Por eso es interesante ver el obrar del enemigo detrás de las personas también. Además, Dios le marcó un tiempo y el diablo lo sabe muy bien, que le queda poco tiempo. Ahora, yo me pregunto, ¿no? En cuanto a esto, doña Elisa, si el diablo sabe que le queda poco tiempo y si el diablo sabe que va a perder, si el diablo sabe que Dios es mucho más poderoso, ¿por qué sigue siendo diablo? ¿No? Porque no lo sabe todo. ¿Será que... Sí, pero bueno, el diablo conoce la Biblia y sabe ahí en Apocalipsis 20 cuál va a ser su fin. El diablo lo sabe eso. Y si no se está enterando porque lo estoy diciendo ahora, no, él ya lo sabe de hace muchos siglos que va a ser así. ¿Acaso el orgullo nos cega? Sí, creo que Satanás
es un ser que está completamente convencido de sus ideas. Claro, Él está convencido de sus ideas. qué buen Y político. sí, la propuesta que Satanás le hizo a Adán y a Eva era la propuesta de sus propias ideas, es su doctrina, es su enseñanza. Y esta doctrina es la que permanentemente Satanás está predicando en este mundo. Y toda la humanidad rebelde que se resiste contra Cristo sigue esa doctrina. Y ese mundo rebelde está convencido de esa enseñanza y esa doctrina que es de Satanás, que es de rebelión contra Dios, de vivir sin Dios. Esa es la doctrina de Satanás. Nosotros queremos vivir sin Dios, no necesitamos a Dios. Queremos vivir independientemente tomando nuestras propias decisiones y deseos. Y en esa doctrina, Satanás está convencido y sigue adelante, está convencido. Por eso yo creo que él es un ser que no está arrepentido para nada, a pesar que sabe que tiene un castigo por delante. No, no, de arrepentirse seguro que no. Bueno, ustedes saben de dónde viene Satanás, ¿no? Él fue creado como cualquier otra cosa existente, él fue creado. Y fue creado como un ángel, ¿no? Su nombre Lucifer. Y qué bárbaro esto, ¿no? De que algunos, hay muchas teorías con respecto al principio, ¿no? Hay teorías, pero la Biblia dice esto, en Génesis 1:31, que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hay quienes plantean todos los ángeles fueron creados antes del mundo. Pero hay otra teoría que dice que los ángeles fueron creados acá, durante la creación, cuando Dios creó, según dice 1:31, cuando Dios creó todas las cosas, ¿no? Si nos basamos en esto que leemos acá, los ángeles fueron creados durante los 6 días de la creación, y dentro de esos ángeles el diablo también. El versículo 1 del capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Sí? Está bien, si nosotros hablamos del cielo, de los 3 cielos, ¿no? Porque ahí menciona los cielos y el ejército de los cielos. Algunos dicen, no, son las estrellas, la luna, el sol, pero claro, eso es de uno de los cielos, pero no de todos los cielos. Y Dios descansó, vemos después, en el séptimo día. Bueno, ¿cuándo fue la rebelión? Si todo lo que Dios hizo era bueno, en gran manera, entonces ¿cuándo se rebeló el diablo, Lucifer, con 1/3 de los ángeles, ¿no? Bueno, no lo dice la Biblia claramente a eso, pero sí podemos ir suponiendo, ¿no? Esto no lo tomen como algo doctrinal y que sea así. Pero bueno, hay algunos científicos creacionistas que plantean que en el séptimo día que Dios descansó fue el día de la rebelión. Entonces, ¿cuándo pecó Eva? Y bueno, a los pocos días, antes del mes de creación, fue Eva y pecó. Entonces, la rebelión fue entre todo lo bueno y el pecado de Eva, ¿no? Porque ahí ya estaba Lucifer. Estas son teorías. Lo que sí sabemos es que el diablo era un querubín que quiso ser igual a Dios, y lo mismo que pasó en su corazón se lo transmitió a Eva, ¿sí? Porque cuando va y tienta, le dice, come del fruto y vas a ser como Dios. Ah, ¿y a quién no le gusta eso, no? ¿A quién no le gusta eso de tener poder, de tener omnipotencia, todo el conocimiento, poder manejar todo? Y bueno, cada uno a su forma, ¿no?
Y eso es lo que nos cega, lo que nos aleja de Dios y lo que nos hace pecar, porque el poder, una vez adquirido, hay que mantenerlo, ¿no? Pregúntenle a los políticos, pregúntenle a los jueces, pregúntenle a los pastores, a los que hacen, a los presidentes de empresas o a los que tienen mucho dinero. Una vez que se obtiene, hay que mantenerlo. ¿A qué costa? Y bueno, a lo que sea. Por eso es que es tan fácil pecar, ¿no? Por eso yo no me atrevo a juzgarlo al diablo, porque no sé yo qué hubiese hecho en su lugar. No sé qué hubiese hecho en su lugar. Gracias a Dios que Él me ayudó a comprender lo que Cristo hizo por mí en la cruz y que murió por mí y que me perdonó mis pecados. Porque si no, tal vez sería un diablo más. Bueno, después si quieren les paso todos estos pasajes bíblicos, los tengo acá anotados, pero por amor al tiempo. Pero está en Isaías 14, Ezequiel 28, 1 Timoteo 3:6. Esos son pasajes claves que nos van a hablar en cuanto al diablo, de dónde viene y a dónde va. Apocalipsis 20:10, que nos habla de, recién vimos dónde empezó el diablo, bueno, acá ven dónde terminó. Apocalipsis 20:10, cuando él sea arrojado al lago de fuego. Y ahí es clave ese versículo. ¿Por qué? Porque el diablo no es el rey del infierno. El infierno, o lo que conocemos como infierno, que dice lago de fuego, el lago de fuego fue creado por Dios justamente para el diablo, sus seguidores y todas las personas que no reconocen a Cristo como Salvador. Para ellos fue el lago de fuego. Entonces no es que el diablo va a reinar ahí. El diablo va a estar tan castigado o más castigado que muchos otros. Ahí va a estar el diablo. Entonces eso de verlo como el rey del infierno, no, eso es caricatura como para minimizar lo terrible que va a ser eso. Claro, vieron, no sé si vieron en películas, en dibujo animado, en todo. ¿Soy el único que ve dibujos animados? que muchos agarran y dicen, no, pero a mí me gusta el alcohol, las mujeres, las fiestas, yo me voy al infierno y voy a estar feliz ahí. ¿No escucharon frases parecidas a esas? Hijito, si a usted le gusta todo eso, seguro que va a estar en el infierno. Pero no va a estar disfrutando de eso. Va a estar teniendo sed, soledad, tristeza, dolor. Porque eso es lo que hay ahí en el lago de fuego. Eso es lo que hay ahí, para el diablo y para todos sus seguidores. Andrés, Y todos los que no creen en Cristo. Sí, Chelu. yo me quedé pensando en algo que dijo Elisa, de que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y me preguntaba, ¿y qué de nosotros, que sabemos que también nos queda poco tiempo para anunciar el Evangelio? Porque a veces nos quedamos con la idea de que, bueno, ya somos salvos, tenemos una esperanza en los cielos, tenemos la vida eterna, pero también nosotros tendríamos que preocupar por saber que nos queda poco tiempo para ganar a otros para el Señor. Y a veces no nos damos cuenta de ese privilegio que tenemos, que la vida está marcada por el tiempo, y ese tiempo Dios nos los prestó para glorificar su nombre y para ganar a otros para el Señor. Eso es lo que me quedó rebotando en todo esto que decía Elisa. Si bien el enemigo sabe y trabaja más que nosotros tal vez en llevarse almas al otro lado, nosotros parece que no estamos tan preocupados por ese motivo. Quería acotar eso porque me quedé pensando en, ¿y qué de nosotros que estamos acá? Sí, tampoco sabemos si el diablo sabe que le queda poco tiempo, porque él tampoco sabe el día y la hora. Recordemos Sí, eso pero también, ¿no? te puedo asegurar que labura más que nosotros para eso. Y sí, tal cual. Veamos el video, después charlamos un ratito más.
En un mundo polarizado con el bien y el mal, algunos nos preguntan si el diablo es lo opuesto a Dios. ¿Qué enseñan las Escrituras acerca de esto? En ocasiones vemos que ponen a Satanás como una fuerza igual a la de Dios, pero en el bando contrario. La lucha del bien contra el mal, el equilibrio del blanco y del negro. Pero ¿sabes? Esto no puede ser así por muchas razones elementales. Dios es el creador y Satanás es una criatura, por lo que él nunca podría ser igual a Dios. Solo hay un Dios eterno en sus características, como el hecho de que Dios es todopoderoso, omnipotente, sin límite de espacio, de tiempo, que es omnipresente, que todo lo sabe, omnisciente. Todas estas son características únicas de Dios y el diablo no las posee. Satanás no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. No sabe todas las cosas y su poder es extremadamente limitado. Es por ello que no hay comparación entre Dios y Satanás. No obstante, el diablo sí es un opositor de Dios, en el sentido de que se opone a todo lo que Dios hace, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo. En un sentido real, sería más bien comparable a un ángel. En realidad, es un ángel caído. En el primer capítulo de Job, por nombrar un ejemplo de las Escrituras de muchos otros, vemos cómo Satanás se somete a Dios y está por debajo de su autoridad. Así que no olvidemos que no hay nadie como nuestro Dios. Él es único y es todopoderoso. Dios te bendiga. Y así nosotros somos hijos de Dios. Y Él no permite, muy buena el traer a John Bunyan, Sergio, a la mente nuestra, ¿no? Y recordar que mientras estemos en el camino, no nos va a pasar nada. Pero también es importante saber esto, que nosotros ya pertenecemos a Dios. Entonces, el diablo ni los demonios, entrar a nosotros y dominarnos. Eso es algo, ya nuestro corazón, nuestra vida pertenece a Dios y mora en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no hay lugar para otro. Si por ahí ustedes o nosotros pecamos, es culpa nuestra. ¿Sí? Es culpa nuestra. La tendencia es echarle la culpa al diablo, pero no, nosotros somos los que elegimos el pecar o el no pecar. Somos nosotros. Puede que el diablo no, pero algún demonio puede que presente situaciones en las que nos veamos tentados a pecar, pero nosotros somos los que decidimos pecar, ¿sí? No le echemos la culpa a nadie, no le echemos la culpa a nada. Ahí Pedro tuvo la oportunidad cuando le dice el diablo te pidió para zarandearte, pero el que decide, el que tomó la decisión es Juan. Podría haber ido con todos los otros apóstoles y sin embargo eligió estar a los pies de Cristo, mientras Cristo estaba crucificado. El único de sus discípulos, y sin embargo ahí estuvo él. Entonces todos tenemos la opción de elegir o no. Ahí estaba Judas también, ¿no? Entre medio. Bueno, son decisiones, hermanos. ¿Qué decisiones tomamos? ¿De obedecer, de servir, de seguir o de caer en el pecado? Bueno, vamos a dejar acá nomás con esta pregunta, porque ya se nos va a pasar mucho el tiempo y así podemos separarnos a orar también un rato más. No sé si quieren acotar algo sobre estas dos preguntas, si les quedó tinta en el tintero. ¿Tiene tinta tu tintero? ¿Nada más para agregar? Es muy interesante el estudio de los ángeles, los demonios, el mismo diablo.
Son temas muy interesantes que estaría lindo alguna vez profundizarlos más. Ahora lo pasamos muy superficialmente, pero apuntando a esto de lograr una tranquilidad, que nosotros somos los hijos de Dios y Dios está en el control de todas las cosas. Y si bien el mundo pertenece al diablo, nosotros pertenecemos a Dios y no al diablo. Por lo tanto, nuestra ciudadanía no es en este mundo, sino es en los cielos. Por lo tanto, nuestra norma de convivencia no es la de este mundo, sino es la de los cielos. Por eso no encajamos en este mundo, por eso desentonamos acá. Por eso nos sentimos como extranjeros, y porque es realmente eso, es extranjero. Sin embargo, estamos en este mundo. Siempre, ¿vieron como un ciudadano está de visita en un lugar, pero siempre puede ir a su embajada, ¿no? A pedir protección, a pedir asilo, a pedir ayuda. Nosotros estamos en este mundo, pero siempre podemos ir a nuestra embajada a pedir auxilio, socorro y ayuda. Y eso se lo hace a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión con los hermanos, a través del hecho de juntarnos, ¿sí? Siempre ahí está el pedacito de cielo, como solemos decir. Por eso no vamos a cambiar tampoco el mundo. Por eso el mundo va a seguir en deterioro. El mundo va a seguir los problemas climáticos, la corrupción, las leyes nefastas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso todo eso va en aumento. Y tristemente no lo vamos a poder cambiar. Pero sí a nuestro alrededor podemos aportar nuestro granito de arena. Sí podemos lograr pequeños cambios en las personas presentando a Cristo, presentando a Cristo. Sí podemos vivir mejor también, obedeciendo a Cristo. Así que bueno, hacia ahí tenemos que ir. ¿Oremos? Te damos gracias, Señor, porque pudimos responder estas dos preguntas tan importantes para nuestra vida, sabiendo de que tú eres el Dios soberano que tiene poder sobre todo y que así nos elegiste y nos adoptaste como tus hijos y nos diste vida eterna. Y sabemos, Señor, que algún día vas a restaurar esta creación. Y sabemos, Señor, que algún día tú vas a gobernar de una manera justa, de una manera perfecta, trayendo armonía y trayendo gozo a todas las naciones, Señor. Pero también sabemos que tú eres el Dios justo y tú eres el juez justo, y sabemos de que no vas a dejar pasar por alto el pecado. Por eso queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, pedirte que nos limpies, que nos des sabiduría para hacer tu voluntad, y que nos des sabiduría, Señor, y valor para predicar el Evangelio en todo momento. Síguenos bendiciendo en lo que resta de este día y de este fin de semana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.